Regresamos con nuestra última charla de esta mañana. Los invitamos, después de haber hablado de la imagen, a hablar sobre nuevas narrativas. Para ello nos acompañan Judith Thurman y Vanessa Rosales en el coloquio Distintas formas del deseo. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Voy a empezar en español, pero vamos a hacer la charla en inglés. Para mí es un honor estar sentada al lado de uno de mis ídolos. Se me tiene que salir un poco lo groupie. El trabajo de Judith Thurman ha influenciado mucho el mío y he intentado hacer algo similar a lo que ella hace como ensayista de moda en nuestro país y para nuestro continente. Y creo que las personas que están aquí tienen una maravillosa oportunidad de conocer el trabajo de una mujer que ha podido concederle hondura y validez intelectual a un tema que ha sido largamente desestimado por el pensamiento masculino de muchas maneras de las academias y las instituciones. Buenos días a todos. Yo soy muy honrada de estar aquí con ustedes y con Vanessa. Yo he seguido su carrera brillante en el mundo de la moda y las ideas también. No es un how-to writer, es alguien que interesa el aspecto historia social de la moda que interesa a mí también. Y yo vamos a hablar en inglés porque hay cosas que no puedo exprimir bien en un idioma cultivada en español, pero me gusta muchísimo su idioma. So, Judith, fashionability usually immediately evokes the absence of intellectuality. La moda Sí. suele inmediatamente invocar la ausencia de la intelectualidad. La noción de que se excluyen mutuamente es bastante común, pero el tema de la moda, a pesar de que con frecuencia ha sido mirado mal y se ha considerado un tema más de las habitaciones que de las academias serias y un tema para aquellos que son frívolos, digamos, las mujeres. Y sin embargo, en los últimos años la moda se ha convertido como nunca en una fuerza ubicua en la cultura popular y ya no puede ser ignorada. Hasta se ha buscado un lugar en la academia, en el reino académico, y sin embargo sigue luchando para ser considerado un tema válido como objeto de análisis y una mirada académica. Una de las pocas escritoras que ha logrado definir la idea de que la moda, el vestuario son importantes ha sido usted, por supuesto, escribiendo para el New Yorker. Así que me gustaría empezar un poco con respecto a cómo te pusiste a escribir acerca de la moda para el New Yorker, que es una institución intelectual de Estados Unidos. Supongo que yo siempre tenía un interés secreto en la moda y me sentía culpable como una feminista en los años 70, un mundo en el que ponerse maquillaje o que te importara la ropa era una cierta rechazo del feminismo, y al mismo tiempo me acuerdo de que nunca creí de que esas dos cosas fueran mutuamente excluyentes. Yo creo que puede ser una mujer seria y una mujer que va a la moda, que te puede interesar lo que llevas puesto. Que este era una especie de prejuicio, y el prejuicio venía tanto de las mujeres como de los hombres. Así que yo no escribí acerca de la moda en absoluto antes de empezar a trabajar en New Yorker como una escritora de personal, pero sí entró en mi trabajo de otras maneras, porque siempre he escrito acerca de las mujeres, sus vidas, sus conflictos. Y Isaac Dinesen, mi biografía se empleó como la base para la película Out of Africa. Y de hecho trabajé en el vestuario porque no tenían a quien lo hiciera. Ella fue una de las más grandes escritoras del mundo para su época. A ella le encantaba la ropa y le encantaban las formas.
Y cuando estaba haciendo la investigación, encontré todas sus cuentas de París que a veces no pagaba y ella se esforzaba mucho. Colette, de hecho, escribió periodismo de moda, la gran Colette, en los años 20, y su periodismo de moda, que quizás es algo que puedas investigar porque no es para nada conocido, fue tan interesante, tan lleno de sabor, de espíritu, como su otro periodismo, como su crítica de teatro, de otras cosas. Y después algo que me encantó descubrir, el gran poeta francés Stéphane Mallarmé escribió y editó, hizo todo para una revista de moda en el siglo XIX. Y esto era escritura de verdad por un gran escritor con respecto a la moda. Era poético, era un simbolismo. Así que estos ejemplos me apoyaron para pensar que este era un tema que no me iba a disminuir, que no me iban a mirar mal por escribir acerca de la moda. Y cuando hablé con David Remnick, quien se había llevado al New Yorker, él dijo, ¿sobre qué quieres hablar? Y yo dije, pues quiero escribir sobre los libros. Y él dice, hay muchísima gente escribiendo sobre libros. ¿Qué más te interesa? Y le dije, pues me gustaría intentar escribir acerca de la moda. Y me dijo, pues cuéntame más. Y de hecho, un gran amigo mío fue un crítico de moda, Carly Ruba, en el New Yorker. Fue una de las personas que le prestó nobilidad a la profesión de escribir acerca de la moda. No hubiera tomado el empleo si ella no se hubiera ido hace un rato, si no hubiera parecido un poco raro. Pero la crítica antes de Holly también era una amiga. Otra vez, una gran ensayista. Estos no eran piezas de cómo hacerlo, cómo vestirse, aunque todos hemos escrito alguno de esos, pero eran piezas que se referían a la semiótica de la vestimenta. Trataban de lo que no se habla en los comunicados de prensa. Así que así comencé yo. Siempre estás explorando las vidas de las mujeres, sus vidas, sus conflictos, sus temas, de alguna manera. Y también hablas de el trabajo de las mujeres constantemente. ¿Quisieras explicarle un poco al público qué quiere decir el trabajo de las mujeres como una categoría? Cuando yo comencé como escritora, la frase una escritora mujer se empleaba todo el rato. Y ahora no nos gusta, no somos mujeres que escribimos, somos escritores. Igual que no son escritores negros, son escritores, no son indios, son escritores. Así que la etiqueta mujer escritora era un modificador y de cierta manera modificaba. Así las mujeres porque las mujeres me interesan. Ahora está en todas partes. Habiendo dicho eso, hay ciertas cosas a las que las mujeres se orientan más que los hombres. Hay muchos hombres que escriben acerca de la moda. La mayoría son homosexuales. No que tenga nada que ver, pero parece ser el caso. Igual que muchos, pero no todos los diseñadores, los hombres que diseñan son homosexuales, pero no todos. Así que tiene una larga historia. Excepto que, ¿dónde empieza la moda? Empiezan las cortes de Europa. Comienza con la exposición repetitiva sartorial de la Edad Media en los turnamentos. Los hombres y las mujeres hasta el siglo XIX, con la llegada del capitalismo, los hombres y las mujeres ambos eran igual de vanidosos con respecto a su vestimenta. No era lo que vemos como la división entre la mujer de moda frívole y el hombre serio en los mundos de la política. Eso es un resultado de la revolución protestante, la revolución capitalista, que llega con el traje de negocios y llega con la idea de que el empleo
it's es algo somehow importante, exempted from the aunque las notion that mujeres you're supposed to work. se Men took over excluyeron the de la working idea de lives, que and women tienes que were trabajar, then los sort hombres of iban a shunted into the trabajo domestic sphere, y las mujeres where for fueron middle class and obligadas upper a la class esfera women, their doméstica, mientras que las duties and mujeres de their clase media o clase utility alta, was su greatly utilidad diminished. They were fue sort of reducida. ghettoized as Se useless les metió creatures, a una especie and de their gueto uselessness was como part of their criaturas value inútiles as wives. So there's y a su long valor era history su of valor fashion como that esposas. Así embraces que hay not una larga just the historia world that we que think abraza of, no a world solo of el mundo que women nos fashion imaginamos, consumers, el mundo de unas mujeres male que son fashion consumidores de moda authorities, y hombres and que son then the autoridades husbands de who pay moda for y it, or después los maridos que this lo has pagan. completely changed. Esto ha cambiado So that's the sort completamente. of part of the story. Así que eso es parte de esta historia. Es interesante que mencionas que, porque para los hombres que están en el salón, la moda tiene una etiqueta de género. Y esto es un fenómeno que se cristaliza más en el siglo XVIII, como decías. Yo he explicado a algunos de los que están aquí cómo J.C. Fugal escribió acerca de la gran renunciación masculina, de que los hombres ya no querían ser bellos, sino que tuvieron una función, se volvieron un objeto funcional y que el traje ese utilitarismo. Y eso es interesante porque para prestarle algo de contexto a lo que estamos diciendo, durante mucho tiempo los periódicos tenían lo que llamaban las páginas de mujeres. In Colombia, a lot of media, I mean, fashion has become much more La of a moda topic, se ha a vuelto un common topic, tema but it's mucho still más treated frecuente, as pero something se that's more sigue tratando como entertainment algo and que es farándula. como It's not a farándula, cultural entretenimiento, no es un tema But cultural. women's pages Pero las were a páginas very clear phenomenon de in las newspapers, mujeres and eran un fenómeno that has claro en los shifted. periódicos It's y eso ha shifted, and cambiado. now fashion Eso ha has cambiado y ahora la become more moda and more, but still. se ha So, vuelto one of algo the un poco questions más that I wanna ask interesante, you is, pero how una de does las one preguntas que te write quiero hacer es about cómo women's escribe uno topics? acerca de Is los there a temas way to de la write mujer. about these ¿Existe una things forma de escribir acerca de that estas is different? cosas? Well, women's topics are the topics that face us all. Pues Women's son temas topics, que look at nos women's topics in conciernen the a current todos. American presidential election. Mira a los They're temas de las mujeres en las topic elecciones en Estados of a Unidos woman running for actualmente. president El for the tema de una first time, mujer que se presenta como a candidata, rabid misogynist, una beauty pageant, misoginia entrepreneur, galopante que se serial presenta en todas adulterer, partes. who's now complaining about Bill Clinton running for president. There are issues with Así que hay temas, looking at America, there are issues si all nos over the fijamos a world Estados Unidos, pues también hay temas en todo el all of mundo, this, pero it's the todo world you esto have to write about. You es have to el write about mundo sobre lo que domestic tienes que violence. escribir uno. You Hay que have to escribir write acerca de la about violencia the doméstica, hay que tremendous escribir economic acerca de inequality that la keeps inequidad women económica dependent. tremenda que hace que las mujeres dependan de los hombres. Y lo curioso es que la moda era la independencia de las mujeres, la expresión de la independencia. Y antes se limitaba a lo que te ponías, lo que vestías. Así que la moda era algo raro en ese sentido. Era una área temprana, pequeña, angosta, en la cual la feminidad, una mujer podía expresarse. Yo hablé con Jacqueline Dury, que tiene 85 años o 88 ahora, y ella era una jovencilla que se casó a los 18 años, vivía con los padres de su marido y estaba limitada en cuestión de lo que podía hacer. No podía trabajar, desde luego, estaba fuera de consideración. Así que de esta manera vamos trazando la evolución de las mujeres, incluso en mi propia vida, desde la lista de las mejores vestidas hasta la presidencia de los Estados Unidos. Es una trayectoria bastante larga. ¿Importa si un tema es femenino? ¿Debiera uno hacerlo interesante para los hombres? Pues en el New Yorker es una institución algo macho. Si vemos la tabla de contenidos, no hay muchas mujeres que estén escribiendo. Ahora sí está cambiando. Hay mujeres escribiendo acerca de políticas, acerca de todo tipo de temas, pero es bastante reciente. Es algo reciente incluso en mis 16 años que he estado en el New Yorker. Y sigue habiendo una sensación de que escribir acerca de la guerra o de la política
o de los negocios es más importante que los reportajes acerca de la cultura. Eso sigue siendo un poco cierto en el New Yorker, creo que un poco en The Times y en otras partes del mundo. Pero una nueva generación de mujeres que escriben, acabo de usar esa frase, mujeres escritoras, pero me refiero a mujeres que están escribiendo. Y antes era en el ejército de Estados Unidos, las mujeres no se consideraban aptas para el combate. Pues resulta que somos aptas para todo, aptas para combate de todos los estilos. ¿Cómo te parece que has logrado darle otra perspectiva al tema de la moda? ¿Cómo has logrado prestarle profundidad? Hablábamos de cómo Brubaker y Fraser, que eran escritores que vinieron antes de usted en el New Yorker, eran similares en el sentido de que eran ensayistas, y Fraser especialmente tiene una forma muy filosófica de pensar. Así que, ¿qué dirías tú que es tu propia marca o los rasgos que definen la profundidad en la forma en que escribes? Creo que hay dos formas de escritura acerca de moda que he hecho. Uno es el perfil del diseñador, y el perfil del diseñador es básicamente el perfil de un artista. No es distinto. Examinas su historia de vida, ves su lucha. En el caso de Chanel, Chanel y Schiaparelli son dos figuras dialécticamente opuestas pero enlazadas, y la forma en la que lograron transformar una noción de lo que nos ponemos, cómo nos lo ponemos y qué es la ropa. Y cualquier diseñador verdaderamente grande, interesante, tiene otra perspectiva con respecto a qué es la vestimenta. Chanel trajo la comodidad de la ropa de hombre a la vestimenta que se ponían las mujeres. Schiaparelli trajo el avant-garde desafiante del surrealismo. Alguien como Rei Kawakubo, el diseñador de Comme des Garçons, se preguntó ¿qué es una prenda? Se interrogó la geometría básica euclidiana de la vestimenta. Mangas boca abajo, asimétrica. Rechazó los antiguos límites que definían lo que era una prenda. Así que puedes escribir un perfil de artistas de esta manera, y es parte de la historia social en el caso de Chanel y Schiaparelli del siglo XX, o en el caso de la diseñadora de Comme des Garçons de la avenida de los japoneses, los grandes japoneses, y después cubría las colecciones. Escribía una vez al año, no más que eso, una pieza acerca de una colección francesa o milanesa, y esas eran muy difíciles porque tenías que crear una narrativa donde no existía. Ibas a los shows, a las presentaciones, y yo me quejaba. Yo me quejaba con mis amigos de no recibir ninguna simpatía. De cierta manera era como volver a la secundaria con este orden jerárquico de las populares y las que no. Pero los desfiles eran uno tras otro tras otro. Así que buscas tratar al tema de la moda como el canario en la mina. ¿Qué estaban diciendo esta ropa y estas colecciones con respecto a la situación del mundo? Y suena estúpido, pero sí hay una conexión. Yo me preocupo en este momento porque lo que estoy viendo ahora en la última moda me recuerda tanto a los 70, me recuerda tanto de la recesión y el periodo de violencia e instabilidad en los años 70. Me estoy preguntando de qué se trata esta moda. No es infalible. Nadie nunca ha hecho un estudio científico, y siempre se habla de que el borde de la falda sube y baja, pero los diseñadores de moda sí tienen una especie de oído, un oído para escuchar el zeitgeist, el espíritu del momento, y eso es lo que busco extraer y comunicar esta narrativa con algo de poesía. No reuní todas esas piezas, pero algunas sí las volví a publicar porque creo que en algunos casos logré describir cosas. No era un reportaje del frente, era algo más. Era
un reporte de más allá de un paisaje. Bien, podríamos hablar un poco de la nariz de Cleopatra porque mencionaste a Chanel y Schiaparelli, que son algunos de los retratos que haces en ese libro. ¿Cómo llegaron a ti estos temas de moda? ¿Te fueron asignadas? ¿Las escogiste? Yo recuerdo que algunos quizá hayan estado conectados a una exposición en el Met, en el Museo Met de Nueva York. Pues una de las exigencias del New Yorker es que tus historias tienen que tener un enganche. Algo tiene que estar sucediendo. Han habido cosas que quería escribir hace mucho tiempo, pero no tenían un enganche, así que no las podía hacer. Todas mis ensayos de moda tenían algún enganche. En Chanel fue la gran exposición en el Met y para mí fue un escándalo que Lagerfeld fuera parte del show, no que él no fuera un gran diseñador, pero tenía que ser un show sobre Coco Chanel, no de Chanel. Yo escribí porque esta mujer estaba dispuesta a hablar conmigo, lo cual era muy poco usual, así que usamos la oportunidad. Ella no dice mucho. Eso fue un desafío también, lograr que Ray me hablara. Así que cada una de esas piezas tenía algún pretexto. La mayoría eran obvias. Estaban en el calendario cultural. Balenciaga, iban a haber 3 desfiles y una exposición en un museo. Yves Saint Laurent se iba a retirar y estaba haciendo su último desfile. Llegué y me llevé a un asiento de primera fila en su último desfile, así que todos tenían pretexto. ¿Hay algún proceso creativo cuando vas a escribir acerca de un tema? ¿Cómo investigas el tema? ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo te tomas? ¿Qué lees? Pues eso depende. Para el Ray Kubo Piece pude ir a París y a Japón y fue absolutamente maravilloso. Saint Laurent, para Saint Laurent, ahora encuentras material visual estupendo en línea, pero yo también fui a los archivos del Met, del museo. Para Schiaparelli, me dejaron entrar a los archivos para ver la ropa, lo cual sucedió también con Charles James. Es muy importante sentir la ropa y ver cómo fue hecha, ponerla boca abajo, de adentro para afuera. Eso no se aprecia en las fotos. Y la última pieza, un retrato de Guo Pei, el que vistió a Rihanna para la fiesta del Met. Esa fue su introducción al occidente, de hecho. Así que estuve en Beijing. Y cada tema tiene una cultura que tienes que explorar, como si estuviera escribiendo un perfil. Quería escribir un perfil de la grande pero poco conocida fotógrafa argentina Greta Stone. Así que lees todo lo que haya, las biografías, ves las películas, ves la ropa, procuras ir a los desfiles, procuras ir a los archivos y ver la ropa. Y después, como para cualquier biografía, haces una lista de los personajes más importantes. Algunos te dirán tonterías grande, 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 y otros a veces, tanto oficialmente como suboficialmente, en el caso de OG, te dirán cosas que no se sabían antes. Así que es investigación, básicamente. ¿Te acuerdas de un ensayo en la nariz de Cleopatra que se llama Déshabillé Chic? Déshabillé Chic, sí, eso fue un gran desfile en FIT. Esas piezas eran difíciles porque había poco tiempo para escribirlas. Tenías que ir al desfile, volver y escribirlo en un par de días. Así que yo me acuerdo de haber ido y acordarme de qué ricas eran las nueces de Valerie Steele. Fue un desfile de moda de habitación, pero la moda ha cambiado tanto desde que me puse a escribir acerca de ella. Todo
se ha vuelto extremadamente democrático. Incluso en los 15 o 16 últimos años se ha proliferado. No puedes seguir todos los nuevos diseñadores, todas las nuevas líneas, todos los nuevos bloggers. Y es muy interesante cuando estaba escribiendo acerca de Jacqueline, la antigua autoridad de los editores de moda ha sido absolutamente abolida. Y yo estaba cortándome el pelo el otro día y no tenía las revistas fantásticas de moda que antes me gustaba, y él decía, es que ya nadie las lee, ya están todos en sus teléfonos. Así que el mundo del reportaje de moda, que antes era la edición de septiembre de Vogue, en un par de años eso habrá desaparecido. Todo va a ser inmediato. Podrás ver los desfiles mediante se están presentando y las entrevistas y los juicios. Así que eso es lo que Marty Baron está diciendo un poco. El reportaje impreso tenía una jerarquía. Los editores de los grandes medios estaban en la cúspide de la pirámide, y después los reporteros senior, los reporteros junior, y ahora los bloggers están llevando más atención. Es un nuevo mundo. Es interesante que menciones eso porque una de las contradicciones principales de la moda hoy en día es el hecho de que está tan presente. Se ha vuelto cultura popular, ya no es un mundo excluyente, misterioso, y eso ha hecho que sucedan dos cosas. Por una parte, es este miraje sobresaturado 24 horas de imágenes cambiantes que de hecho refleja la lógica de la moda, que es el reemplazo de una cosa bella por otra. Pero esto también ha democratizado y descentralizado la moda, y al mismo tiempo ha hecho que la moda sea algo imposible de ignorar, y ha hecho que ciertos programas académicos le presten validez a los estudios. Pero ayer en el taller estabas hablando acerca de cómo un crítico descubre verdades, y hablabas de que la forma en que un crítico logra articular aquellas verdades empleando la justicia del lenguaje. Y es curioso que menciones el panorama actual de la moda, que es efímera, tridimensional, lo ves en pantallas, nos lo llevamos a todas partes. Así que los desafíos para un crítico actual de moda o alguien que le interesa escribir acerca de la moda son distintas. Y te quería preguntar, y seguro que muchos de los escritores más jóvenes aspirantes querrán saber cuáles son algunas de las verdades que un escritor de moda debiera saber. Pues no sabes qué es la verdad hasta que la descubres. Eso es lo que da miedo y lo que es emocionante acerca de escribir. Si supieras lo que es la verdad, pues simplemente llamas un Uber y te vas, pero no sabes dónde va a estar. Para mí, yo no lo sé hasta que lo he dicho. Estaba leyendo una novela y ella dice algo que dijo Aristóteles, que es que todo el aprendizaje es un reaprendizaje. El conocimiento es contarnos lo que ya sabemos de alguna manera, así que descubres una verdad y la reconoces porque ya la conoces, pero es muy misterioso, no te puedo decir cómo hacerlo, solo que hay que seguir intentándolo, no te des por satisfecho. De esa manera es un poco como el amor, es efímero también, de alguna manera, no es verdadero para siempre, pero sabes cuándo ha sucedido y sabes cuando le trabajas una frase que no está exactamente bien, le falta una frase, un adjetivo, le sacas una, le metes otra, haces que sea más o menos pasivo. La afinas y de eso sacas una frase que dice algo y simplemente sabes que lo está diciendo. Y yo, si supiera cómo hacerlo, mi vida sería más fácil, pero seguramente más aburrida. También dijiste ayer en tu taller que no hay nada nuevo para decir, solo nuevas formas de decirlo. Las cosas nuevas, hay muy poca novedad. Reciclamos, somos el reciclaje del ADN, somos el reciclaje del polvo de las estrellas, somos un reciclaje de todas las experiencias que la gente siempre ha tenido, y cuanto más escribas, más
cuentes acerca de situaciones exóticas, lenguajes perdidos, más aumenta tu sensación de la gran diferencia, pero también de que hay algo que nos une, sea cual sea el tema. Unas mujeres se me acercaron después del taller ayer y dijeron que se identificaban con mis desafíos como una joven mujer para escribir poesía, la inseguridad. Yo creo que hay este proceso de identificación que se da una y otra vez. Y si logras encontrar eso como escritor, si puedes presentar cosas con las que la gente se pueda identificar, pero que siguen siendo nuevas, que no son clichés, si puedes tomar un viejo material y hacerlo cantar, ahí estás. Por el hecho de que la moda se ha convertido en algo omnipresente, existe un debate continuo con respecto a quién tiene permiso de criticar, de escribir, quién es la autoridad del conocimiento versus quién tiene autoridad versus lo flojo que puede ser una opinión. Algunos de los que están aquí saben que los editores de Vogue estaban atacando a los bloggers porque eran ridículos, porque cambiaban de vestimenta entre shows, porque estaban desesperados por atención. Y Susie Menkes hace unos años escribió que cuando ella escribía acerca de la moda, todo el mundo se vestía de negro y ahora es como un circo, todo el mundo quiere llevarse la atención de los fotógrafos de street style, moda de calle, pero siempre hay un debate con respecto a quién es el crítico, quién es el escritor, quién es simplemente un blogger. Me gustaría hablar un poco acerca de la crítica de moda. Por ejemplo, hablábamos antes acerca de Guy Trebay, y él siempre dice que él no se ha considerado un crítico de moda. Él es un escritor para el New York Times. Es un gran escritor y él escribía acerca de la moda desde los años 70, creo yo. Pero me gustaría hablar un poco acerca de la crítica de moda como un género de escritura. Pues primero, el crítico de moda es independiente. Muchos de los bloggers están siendo pagados por las empresas de moda. Eso no se puede hacer. Si tú estás vendiendo cosas y te estás poniendo cosas que te han sido regaladas, no eres un escritor serio. No puedes recibir los regalos. En Nueva York tenemos una regla muy estricta. Te dan unas cosas en el asiento cuando vas a los desfiles. Yo tengo que dejar el mío. Una vez había una chaqueta de Prada que tuve que dejar. Pero sí necesitas ser independiente de todo lo que se escribe comercialmente. Para algunos bloggers esto ni siquiera es un tema, no lo ven como un tema. Así que eso es una limitación a la antigua que divide a los críticos de verdad, sobre todo los americanos. Eso no es cierto de los franceses o de los italianos, ellos reciben lo que se les dé, pero para mí eso es muy importante. Así que tienes que ser independiente. No estás vendiendo nada. También tienes que buscar nuevo talento, nuevas ideas. No puedes temerle a alguien como Eddie Slimane que te prohíbe de asistir a sus desfiles si no le gusta tu reseña. Pues no puedes tenerle miedo a eso. Tienes que pararte ante el bullying que algunas de las grandes casas de moda siempre han hecho. Solo quieren una buena reseña. Cathy Horn fue prohibida de cantidad de desfiles. Armani, Oscar de la Renta por un buen rato. Así que tienes que ser independiente, tienes que ser dura y tienes que tener para lo que se te ocurre escribir lo que los budistas llaman el ojo del principiante. Escribiendo sobre la moda te cansas muy rápidamente. Es difícil mantener un ojo fresco porque no es verbal, no hay texto.
Los diseñadores mismos tienen unas descripciones ridículas de su labor. No son muy irónicos. Hay algunos que son un poco más interesantes, pero tienes que tú llevarle esa ironía, esa distancia, esa perspectiva crítica a un mundo que no tiene mucha autocrítica. Ayer decías en tu taller que la moda no es un mundo muy intelectual. Y creo que esa metáfora de que es una secundaria perpetua es muy acertada, pero creo que hay una contradicción constante entre las personas que están tratando de traer una perspectiva crítica o una profundidad, porque ellos sí están sumergidos en un mundo que no tiene esa profundidad intelectual. ¿Sabes lo que le hace falta? Un respeto por la intelectualidad, más que todo. No es que le falte la profundidad intelectual, es que no les parece importante. Alguien me preguntó alguna vez, ¿tú crees que nos podemos llevar la portada? La portada del New Yorker desde el año 1929, un cartoon, un dibujo. Así que no entendían qué era el New Yorker. Eso me dejó de molestar. Normalmente los temas que sí escribían, los temas sobre los que escribían sabían algo de lo que hacía yo. ¿Hay algún diseñador actual que piensa usted que son interesantes con respecto a escribir un retrato como lo harías de un artista? Sí, voy a escribir. Tendrías que estar en casa ahora mismo investigando acerca de una mujer que trabaja con una impresora en 3D. Gevalia también es interesante. Tengo que actualizarme con esta nueva generación. También están cambiando el mundo tan rápidamente. Es muy interesante. Es un poco como 1984. Tienes que seguirlo estudiando, pero hay muchos jóvenes muy interesantes. Yo tengo un amigo diseñador colombiano fantástico y él dice que el discurso de la moda del siglo XX se ha agotado y que nos estamos enfrentando a un nuevo discurso del siglo XXI y tiene que ver con el cambio de estos jóvenes diseñadores interpretando el legado de una casa de moda que es muy distinto, es muy esotérico, muy esotérico. Lo otro radical que estamos viendo en la moda son los modelos transgénero, y es apenas el principio. Los modelos transgénero que llegan al mundo de la moda se va a volver más y más transgénero. La distancia entre lo que se ponen los hombres y lo que se ponen las mujeres ya se está cerrando. Creo que la moda de este año es interesante porque es más modesta o más bohemia. La feminidad conspicua o la virilidad conspicua que se ve todavía en las culturas latinas se está disolviendo en el mundo de la alta moda. Y ya veremos cómo se traduce, veremos si existe un mercado global para eso, porque ahí está el dinero, no en Williamsburg. Ahí no está el dinero, y tampoco en París ni en Milán. Es un mercado masivo. Así que ya veremos lo que pasa con ese mercado masivo y lo que pasa con las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos y las imágenes que tenemos acerca de los géneros. Escribir acerca de la moda, los ensayos acerca de la moda no son muy frecuentes en Colombia o en América Latina porque el tema se ha vuelto ubicuo de manera global y lentamente está empezando a despegar aquí. Y sin embargo, las personas que están tratando de escribir seriamente con respecto a la moda, la vestimenta, el estilo, se enfrentan a esto con los medios locales. Así que, ¿hay alguna manera de que podamos ver cómo esto pueda suceder, cómo pueda cambiar?
cómo convencer a intelectuales o editores latinos de que la moda importa y se puede escribir acerca de ella como se ha escrito en el New Yorker durante años. Pues habían mujeres en las juntas de la mayoría de los periódicos, pero sigue siendo un poco un club de chicos. Y cuando empecemos a ver una integración verdadera, es posible que veamos otra actitud con respecto a lo que eran considerados temas de mujer. A mí me gustaría ver un poco de la investigación de pequeños grupos de personas hablando del lado oscuro de la moda. A mí me interesa mucho conocer qué pasa en la industria de indumentaria en Colombia, quiénes son los trabajadores y cómo se mercadea la ropa. A mí me interesa mucho conocer lo que están padeciendo las mujeres en el sur de Asia, donde se hace mucha de la ropa que vestimos. Y había un artículo en los Times, jóvenes de la India, de pueblos que se llevaban empleos en Bangalore y su primer viaje de tren, su primera experiencia lejos de casa, su primera experiencia de ganar su sueldo, esa gratitud. Esto es un trabajo horrible y sin embargo la alegría que sentían con esos $5 después de las deducciones para sus horribles cuartos, eso se les entregaba y podían comprar un teléfono, podían charlar con un novio. Así que estas historias me interesan. Me interesan las historias con respecto al lado oscuro de la moda. Se está lavando mucho dinero también. Escribí algo un poco frívolamente, pero bolsas falsas de Prada que llegan a las manos de los narcotraficantes. Las mujeres ayer te hicieron preguntas acerca del feminismo y estábamos hablando de la otredad y el hecho de que hay rivalidad entre las mujeres. Hay muchas malas concepciones con respecto al feminismo, pero en Colombia, por ejemplo, juzgamos mucho la otredad de las mujeres que encarnan ideas estéticas que no van tanto a la moda. Me refiero un poco al mercado popular. Es un tema maravilloso aquí para ser explorado. Hay muchas palabras, muchos insultos que se emplean para las mujeres y las mujeres las usan entre sí también. Y esto es otro ámbito, hablando del lenguaje, que vale la pena examinar. Por ejemplo, la palabra bimbo. La palabra bimbo. Sería interesante escribir un ensayo que viene de la palabra italiana para un niño, bimbo, bambino. Pero es la infantilización de una mujer, la autoinfantilización de una mujer, pero también se emplea como una manera de desechar a una mujer que quizás sea muy seria, pero tiene pelo largo y lleva tacones. Y la palabra feminista es otra palabra que es difícil para muchas mujeres jóvenes. No se quieren llamar feministas porque piensan que se están diciendo que odian los hombres. Y piensan que de alguna manera las va a etiquetar. No quieren ser objetos sexuales, pero tampoco quieren ser feministas como hombres. Así que todas estas palabras, el vocabulario de términos que empleamos para describir a las mujeres, categorizarlas, ponerlas en cierto lugar, asignar pequeños canales y guetos para sentimentalizarlas. Estos son temas estupendos para personas escribiendo acerca de la moda, para cualquier escritor, pero sobre todo los escriben sobre temas que involucran a las mujeres. Examinen eso.
sin prejuicios. Yo creo que tienes que entrar un poco sin preconcepciones. Es muy importante. Quizá tengas tus propias nociones. Quizá no quieres escuchar hablar de una mujer que trabaja en una fábrica de Bangladesh. No quieres saber que su más grande ambición es ser como Kim Kardashian. Quizá no quieres escuchar eso. Quieres que tenga otra ambición, pero tal vez esa es. Y la tienes que respetar. Tienes que escuchar. Y al escucharla, muchas personas, de cierta manera, la mujer que se acaba de llevar el premio Nobel para sus historias orales, yo creo que las historias orales son la gran ola del futuro en el mundo de la moda. Dado que se nos acaba el tiempo, no quiero que te vayas sin habernos contado un poco acerca de Colette, porque yo siento que muchas mujeres jóvenes aquí no saben quién fue Colette y creo que es nuestra obligación moral. Pues Colette nació en el año 1875. Fue una gran escritora francesa y una pionera. No se la conoce por esto. Los franceses te dirán, Colette, sí, a mi abuela le gustaba Colette, o Colette escribe acerca de las madres. Eso también es cierto, pero Colette escribió la primera novela postmoderna acerca de una mujer y su hija. Es un texto que ha sido ignorado, un texto extraordinario acerca de todas las ambivalencias entre una madre y una niña. Colette se inventó la mujer adolescente, su personaje Claudine, que estaba en plena neurosis de pubertad, se cortaba, comía barro, se trepaba a los árboles, no se quería poner un vestido, le gustaba el sexo, quería explorar el sexo tanto con los hombres como con las mujeres. Así que Colette tuvo una carrera fantástica de transgresión. Ella misma se casó con un hombre que la convirtió como su escritora. Él se llevaba todo el dinero. De cierta manera le hizo un servicio, pero ella era su pequeña mujer. Ella lo dejó para tener una larga relación con una mujer que vestía como un hombre, se consideraba un hombre, hoy en día sería considerada un hombre transgénero. Se casó otra vez, tuvo una mujer, fue una madre, tuvo una hija, fue una fatal madre, lo cual fue difícil para mí como biógrafa. Y cuando su hija salió siendo lesbiana, a Colette le sorprendió. Así que Colette tenía muchísimas contradicciones. Escribió 80 libros, incluyendo algunos grandes clásicos, Cherie, lo último de Shelley, El Vagabundo. El Vagabundo fue el Bridget Jones del 1910, el primer recuento de una mujer de clase trabajadora. Debieras conocerla si no la conoces y creo que la debiéramos revivir. Debiéramos reconsiderarla. Eso es lo que traté de hacer en mi biografía, pero se le conoce más por su trabajo menos típico, que es Gigi. Y quizá hayas visto las películas de Gigi. Hubo una obra en Broadway recientemente, pero Colette no creía en la felicidad. Y sin embargo, vivió la vida con un gusto, con una absorción casi mecánica. Prácticamente toda su ficción, los amantes no terminan de una manera feliz. Gigi es la excepción. Y es la sentimentalización de Colette. Era muy vieja, escribió un cuento acerca de la Segunda Guerra Mundial. Tenía que alegrarse un poco, así que escribió este cuento. Y es una historia encantadora. Sobre eso no hay debate, pero no tiene la amargura de sus grandes obras. Así que yo quería hablar de todo eso. Quería hablar de las contradicciones. Arribar en una contradicción sin tratar de resolverla, eso es el secreto de los grandes escritores. Llegas a la contradicción, pero no tratas de organizarlo en un párrafo organizado. No tratas de vender los cabos sueltos. Tienen que tener su propio misterio. La biografía se llama Los secretos de la carne, la vida de Colette, por si alguno de ustedes lo quiere leer. Y ahora abrimos el campo para el público. Ustedes pueden hacer tus preguntas en español. Si no entiendo todo porque hay mucho eco, aquí Vanessa puede traducir para mí. Hi, thank you for being here. My question is, what
purpose do you find that fashion writing serves people who are not directly involved in fashion? Great question. Do you need that? Anybody need it Gran translated? pregunta. ¿Alguien necesita que se les traduzca? Very, very good question. What Muy buena purpose does it pregunta. ¿Qué serve? propósito sirve la escritura acerca de la moda para las personas que no están involucrados en la industria de la moda? Pues cumple un propósito estético, igual que la crítica literaria, que la crítica de cine. Incluso si no ves la película, te da una idea de lo que está sucediendo en alguna parte. Y de hecho es interesante, acabo de escribir algo con The New Yorker acerca de la moda hijabi y de una joven mujer musulmana que empezó una agencia de modelaje musulmana en Nueva York. Es parte de una nueva ola. Pareciera una contradicción ocultarse y al mismo tiempo ir a la moda, pero esta es una de las contradicciones que quieres explorar sin resolverla. Eso es muy interesante para la gente. Es una historia acerca de la moda que le puede interesar a personas que no están involucradas en la moda. Hay muchos temas así, no son todos, pero sí existen algunos. Y buscar esas historias vale mucho la pena. Buenos días, soy Daniel Grajales, editor de revistas y suplementos del periódico El Mundo. Estábamos esta semana conversando con Scott sobre el papel de la crítica en la era digital y quisiera tener su visión sobre el papel de la crítica de moda en la era digital cuando nos enfrentamos a influenciadores, a personas que todo el tiempo están compartiendo contenidos y a veces parecería más importante la cantidad de likes o la cantidad de gente que sigue a estas personas que lo que realmente comparten los contenidos en la era digital. Muchas gracias. Pues de hecho esa pregunta es muy útil porque la dialéctica es todo lo que no me gusta como crítica. Y vivimos cada vez más en un mundo dialéctico. Me gusta, no me gusta. Amigo, no amigo. Así que el propósito que sirve es en parte alejarnos de eso. Y también estamos siendo polarizados en grupos de personas a quienes les gusta lo mismo. Yo no quiero que me guste lo mismo. Tú me dices algo y yo digo, no me gusta. Yo quiero saber qué ves tú en ellos. Y esto pasa todo el tiempo con distintas cosas. Yo creo que esa es una muy buena pregunta con respecto a la polarización. ¿Y en qué consiste la crítica de verdad? Que no se trata de me gusta, no me gusta. Hi, my name is Carlos. I'm from Brazil, and Hola, me llamo Carlos, soy de Brasil. No sé si has escuchado hablar de un pensador francés que se llama Gilles Lipovetsky. Tiene un libro reciente que se llama Viviendo en la era del capitalismo artístico, y él habla de los aspectos positivos y negativos de vivir en este capitalismo artístico. Él dice que lo positivo es que el arte se ha vuelto más democrático y es parte de la vida cotidiana, pero también dice que a veces promueve cosas futiles y el individualismo. Así que, ¿cuál es la diferencia y cuál es el límite entre promover el arte democrático en la vida cotidiana y promover cosas futiles? Esa también es una muy buena pregunta compleja porque de un lado existe el ideal de la inteligencia de la calle, la inteligencia de la gente, la libertad de poder tomar decisiones sin que nadie te obligue. Y por otro lado, hay una ausencia de discriminación que viene de personas que sí se han formado, que se han esforzado, que entienden el tema y que le pueden prestar un entendimiento tanto práctico como intelectual. Yo no creo que sean contradictorios, ambos tienen que existir. No creo que quieras uno sin el otro.
Y en cualquier caso, si eres un viejo como yo, el mundo de esta antigua jerarquía se ha acabado, así que más te vale aceptar la democratización y meterte en el juego. Yo creo que entonces hay dos. Yo creo que ambos son aspectos. Por supuesto, el capitalismo no es democrático. Así que ahí hay un pequeño problema, ¿cierto? Define la jerarquía. Y ese es un tema en que existe una falsa democracia del mundo de la moda. Porque hay un tipo, y es un tipo, que está en el cuarto de mandos mirando un piso donde hay 2,000 personas sentadas delante de máquinas de coser. Y hay un tipo en París que está viendo lo mismo y está viendo unas hojas y está viendo qué se va a vender, qué es lo que no se va a vender. Y le está decidiendo cuál va a ser la campaña que te va a obligar a querer comprar. Y después está pensando en las miles de personas que lo van a copiar y venderlo en las calles de Beijing y Nueva York. Así que la moda es una democracia falsa. Eso hay que recordar. Hello. If I don't get it wrong, you're saying that si mal no estoy, estás diciendo que hoy en día la moda es más que simplemente verse bien o ser guapa, que también se trata de la política y las mujeres, el rol de las mujeres en los temas de hoy. Así que mi pregunta va a ¿cómo podemos hacer que una mujer promedio entienda que la moda se trata más de simplemente ser hermosa? Esto es un tema que abordamos un poco ayer. Es una pregunta importante. Lo hablamos porque es que cuando las mujeres no tienen que agradar a los hombres para tener comida en casa, cuando las mujeres no tienen que agradar a los hombres para que alguien les pague el colegio a sus hijos, cuando las mujeres no tienen que agradar a los hombres porque si no cuando sean viejas van a estar en las calles, pueden tomar otras decisiones con respecto a lo que se van a poner. No quiere decir que no elijan ser hermosas y ponerse grandes ropas y ser atractivas para los hombres y para las mujeres y para quien fuera. Pero lo que hablábamos anoche con respecto a las cirugías plásticas a las que se someten muchas mujeres colombianas, si tú no tienes que hacer audiciones para ser la novia de alguien. Igual tú tendrás que vestir para ir al trabajo, pero con tal de que ese trabajo no sea un hombre determinando si te gusta o no, puedes tomar otras decisiones con respecto a lo que te pones y lo que te gusta. Quizá te pongas una minifalda de cuero, y quizá te pongas una peluca, pero quizá te llevarás el pelo corto y te pondrás un traje de pantalón y una camisa blanca, quizá te pondrás un corbatín. Quizá lo que en la obligación de las mujeres ante los hombres, esa obligación histórica que han tenido las mujeres hacia los hombres. Yo lo he hecho en mi vida, yo me he vestido para un hombre y yo pensé, y ayer pensé, simplemente tengo que estar cómoda. Y hoy dije, pues hoy voy a hablar de la moda, me voy a poner una túnica de cuero. Así que sí le rindes homenaje a ciertas expectativas y eso siempre será cierto. No vivimos en un mundo perfecto sin expectativas, pero quizá pueda existir un mundo mejor en la que las expectativas de las mujeres no son las de sus maridos y padres.